Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl, para quienes no me conocen, y vivo aquí cerquita de la Loma de San Bernal. Parte de nuestro desafío en esta mañana es seguir explorando el libro de Marcos. ¿Cómo les va con Marcos? ¿Han podido repasar estos días? Bueno. Marcos nos hace caminar, nos hace sudar, nos confronta en la vida porque trae experiencias contundentes para muchos de nosotros y créanme que cuando uno se pone a estudiar Marcos, aunque es pequeñito, Marcos a veces no va en la línea de Mateo y Lucas en algunas cosas, y voy a mencionar una de ellas que es interesante y que todavía estoy reflexionando sobre eso, porque Marcos hace algunas cosas que son diferentes o sutilmente diferentes a Mateo y Lucas. Vamos al texto que es de la transfiguración. Ustedes lo encuentran en Marcos 9. Vamos a leer del verso 2, aunque no vamos a predicar totalmente el capítulo, sí vamos a detenernos de los versos 2 al 32 que voy a leer con ustedes. Marcos 9, versículo 2 al 32. Dice la palabra del Señor: 6 días después, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues o tiendas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraban a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Y sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es esto que está escrito, que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, le digo que Elías, que ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Y maestro, respondió un hombre entre la multitud: te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajo, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, que expulsaran el espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó, y muchas veces lo ha echado al fuego
y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y el espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Y éste quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Y cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Y dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Bueno, el texto sigue y la idea sigue hasta el 50, algunos sucesos, algunas cosas que pasan con los discípulos. En un desgaste de neuronas, yo pensaba, bueno, ¿qué título le pongo a este sermón? Y entonces le puse el título, La transfiguración de Jesús y su impacto en sus discípulos. Porque la verdad que no sabía qué título, pero me sonó cómo este hecho sacude o no la vida de los discípulos. Y eso es lo que se ve. Y ese es el enfoque de la predicación de esta mañana. Vamos a mirar un momento, como en 3 momentos la predicación. Un momento de encuentro con Jesús, de subir a encontrarse con Jesús en la montaña. Un momento de descenso y parece como de disensión y desencuentro entre los discípulos. Y un momento de desorden total, como es la descripción cuando están en el valle y vienen y se arma ese alboroto y esa multitud y ese desorden que se produce al finalizar como la bajada y la conversación que tenían estos 3 discípulos. Hay una conexión que me parece muy importante establecer en esta mañana. Realmente cuando el texto bíblico nos narra que 6 días después, es muy probable que estos 6 días después sea desde el momento que Pedro anunció y declaró que este es el Mesías, este es el Cristo, el Hijo de Dios resucitado. Y está en este contexto de anuncio de esa declaración, y uno percibe que algo va a ocurrir y algo va a pasar, y enseguida se dan 3 momentos de declaración de la muerte de Jesús, antes y después de este texto. Entonces estamos en un momento crucial en la vida de Jesús, en un momento de mucha expectativa, que uno percibe algo está por pasar y algo está por suceder en el camino a Jerusalén, literalmente en la bajada hacia Jerusalén. En esta semana participamos con mi esposa en un evento y en una de las charlas en la noche del jueves, una profesora que vino de Estados Unidos mostró unas diapositivas, fue predicando sobre el libro de Hechos con diapositivas, y realmente cuando uno ve las montañas, no son grandes montañas la de Palestina, pero sí uno ve la dificultad en las caminatas de Jesús. De manera que este monte no sabemos exactamente cuál es, pero debió ser una montaña alta, una de esas montañas que seguramente pasarían los 500 metros, 600 metros, no sabemos, pero es una montaña y es un lugar que el Señor escoge para estar con 3 de sus discípulos. Entonces,
el momento del ascenso y el momento del encuentro. Cuando yo empecé a estudiar este texto, yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de este texto? Porque es un texto raro, es un texto, si se quiere, misterioso. Un texto donde aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, muy extraño. Y un momento donde Jesús se transfiguró, cambió su apariencia. Es un texto extraño. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué? Si uno saca este texto de acá, uno saca el texto de Marcos, ¿será que pasa algo? Y después de estudiar y leer, me di cuenta que este texto es muy importante en la lectura que estamos siguiendo de Marcos. Como le dije, 6 días después, es muy probable que estos 6 días se ubiquen a partir de esa declaración que hace Pedro acerca de Cristo, de quién es, de la identidad. Y el tema de la identidad sigue estando aquí en este texto. Al final de cuentas, la pregunta es ¿quién es Jesús realmente? Y ustedes pueden notar, percibir un sabor para aquellos que hemos leído algo del Antiguo Testamento, un saborcito del Antiguo Testamento aquí. ¿Sí? ¿Qué elementos del Antiguo Testamento creen que están presentes aquí? Por ejemplo, Elías. Noten, aquí está lo raro de Marcos. Marcos pone primero a Elías que a Moisés. Y ojo, los escritores bíblicos siempre son muy intencionales cuando escriben. Normalmente cuando escriben primero fulano es porque le están dando una prioridad. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se narra Bernabé y Saulo, que es Pablo. Pero hay un momento en la lectura de Hechos que cambia y el escritor empieza a decir Pablo y Bernabé. Y uno percibe que el liderazgo empezó a pasar a Pablo en vez de a Bernabé. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí una primera observación es Marcos coloca al revés que Mateo y Lucas. Si tú vas a Mateo 17 y Lucas 9, que son los textos paralelos, ahí se dice claramente que es que es Moisés y Elías, y no Elías y Moisés. Notamos que hay paralelos con la experiencia del monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Por lo menos Éxodo 34 hace algunas notaciones de lo que pasaba, pero dice en Éxodo 24, por ejemplo, que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Noten la referencia, 6 días, y estos 6 días, lo cual Marcos nos está comunicando algo, que quiere que sus oyentes primarios, que la mayoría seguramente eran judíos, sus oyentes conectaran con algo de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento y que vean, aquí hay algo que es similar, que está ocurriendo algo que está en paralelo. Y la nube, ¿recuerdan la nube? Cuando está la nube, ¿qué es lo que está? La gloria del Señor, la presencia de Dios. Entonces, cuando la nube estaba en el pueblo de Dios y la tienda del encuentro se posaba ahí, el pueblo sabía, miraba la nube y sabía, ahí está la presencia de Dios. Y acá hay algo igual que está pasando, pero vamos a ver que es algo superior a esa experiencia. La nube también se nos recuerda en Éxodo, como dije, 24, 18, pero también en Éxodo 34, 29 al 35,
donde la gloria de Jehová, la gloria de la presencia de Dios impacta a Moisés de tal manera, dice el texto en Éxodo 34, que su piel resplandecía después que hubo hablado con Dios y la gente percibía ese asunto. La descripción que hace Marcos, parece que como que Marcos quiere llevar la contraria a los otros, a Mateo y Lucas, no sé, pero la descripción que hace Marcos de lo que es la gloria de Jehová aquí y cómo la gloria de Dios transforma o transfigura o hace un cambio de parecer en Jesús, dice que en el verso 3 que su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Cuando uno va a los textos paralelos, dice que su rostro, y Marco dice que su ropa. Entonces Marco quiere decirnos algo también con eso, algo que es quizás una óptica y parecida pero un poquito diferente o distanciada de lo que está mostrándonos aquí Mateo y lo que es Marcos y Lucas. Ustedes pueden imaginar, hermanos, un momento así. Noten que en el contexto del libro, en el capítulo anterior, el Señor reprendió a Pedro, porque Pedro estaba oponiéndose a que Jesús vaya al camino de la cruz. Y le está diciendo, apártate, y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira de Dios. No estás teniendo tu perspectiva de la vida, de quién soy, de mi misión, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y acá tenemos al Señor invitando a Pedro. Yo no me imagino lo que debió significar para Pedro que el Señor le haya regalado ese momento tan especial y ese momento para transfigurarse y para ver algo muy especial de la gloria de Dios delante de él, habiéndole en los días anteriores casi dándole una bofetada al Señor con sus palabras y su manera de pensar. Es un momento especial donde además es un momento donde el Señor sube para orar. El texto no nos relata aquí que el Señor subió para orar, pero es Mateo quien lo dice, que Él sube para orar. Y realmente la compañía de los discípulos es la compañía de oración, es la compañía que el Señor está pidiendo de ellos, una compañía para orar. Y acá empiezan a tener algo especial, aquel Jesús que ha compartido con ellos todas las horas con estos discípulos, ahora a estos tres, a Pedro y los Zebedeos, o los hijos del trueno, como se llama en otra ocasión, se les da el privilegio de ver algo distinto, o de ver algo que se anuncia quizás hacia el futuro. En medio de una situación donde Jesús está emprendiendo el camino hacia la cruz, el Señor se transfigura, cambia de parecer. ¿Por qué entonces la transfiguración? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar a estos discípulos que no quiere mostrar a nosotros?
qué es este privilegio. Les decía, con el tema de la ropa, en aquella época, en la antigüedad, los maestros usaban la ropa color maíz para distinguir a aquellas personas que estaban trabajando en algún oficio, y por lo general quienes estaban haciendo algún oficio tenían ropas más oscuras. Y uno se preguntaba, bueno, ¿y la ropa blanca? La ropa muy, muy clara, ¿para qué se usaba? Y es curioso que la usaban los reyes cuando se los entronizaba. Cuando el rey iniciaba su reinado, ese era el momento especial. La ropa despampanante, pomposa, blanca, era para eso. Hay algo que Marcos nos está queriendo comunicar con esa manera en el verso 3 de describir la ropa de Jesús. Quiere comunicar quizás esta idea de que aquí hay un rey que se va a entronizar y que va camino de la cruz. Está como anunciando algo que viene y algo que va a ocurrir. La muerte y la resurrección están en el camino, y está el texto apuntando a ese momento de la historia único, que no tiene comparación: la entronización del Señor Jesús, la gloria increíble del Señor y del Cristo resucitado. La pregunta que uno se hace: ¿qué hace Elías y Moisés aquí? Son invitados a la ceremonia. En el caso de Elías, ¿recuerdan? Él fue levantado. La Biblia dice que no murió. Entonces es por demás obvio que puede ser que Elías esté ahí. Moisés murió, pero no se encontró el cuerpo. Entonces no sabemos aquí por qué están, pero seguramente es la confluencia de la historia, ¿no? Un encuentro con la historia y un encuentro con la línea profética, las experiencias sorprendentes del poder de Dios en el caso de Elías. Y en el caso de Moisés, esa cercanía, esa intimidad con Dios, además de llevar a un pueblo a la tierra, no entrar a la tierra, pero llevar a un pueblo, guiarlo en medio de ese desierto y andar vagabundeando por el desierto tanto tiempo, 40 años. Esa experiencia están aquí y es como aquí se une la historia. Este es el momento esperado, este es el momento anunciado, este es el momento donde la gloria de Dios y el cumplimiento profético se están dando. Y estos hombres, estos discípulos, están mirando eso y no entienden, pero saben que ahí está Moisés. Nunca lo vieron, pero ahí está. Reconocen a Moisés y reconocen a Elías. Y ahí están. Es como una escena extraña, hermanos, pero a la vez es una escena del futuro escatológico, del futuro de los últimos tiempos. Así veremos a Jesús. Veremos a Jesús conversando con Moisés y Elías, y la iglesia ahí observando eso. Esta es la imagen del futuro nuestro, de lo que va a pasar, que estaremos en la presencia de Dios. Y ese cuadro es un cuadro que debió nutrir la vida de estos discípulos, que se les da
la oportunidad de ver al Señor como se verá, resucitado y glorioso. Esa es la experiencia de la transfiguración, donde de alguna forma, hermanos, en Jesús todo se une, todo se entreteje. Este momento es la intercesión de la historia. Aquí está Jesús en el cumplimiento profético y en el cumplimiento de la ley, el único que pudo cumplir la ley, el Cristo anunciado por los profetas, está aquí, en esa escena, hermanos, de la transfiguración, que me ha parecido increíble. Y ahí está la intervención de ¿quién? Versos 5 y 6. De nuestro personaje. Es interesante porque dice literatura, información extrabíblica, que Pedro fue el que ilustró a Marcos. Y lo ilustró con sus metidas de pata. Meta eso. No me vaya a incluir. Yo he metido las patas y he sido atrevido y he sido valiente y he sido... pero he metido las patas. Intrépido. Y ahí está Pedro. ¿Y cuál es la intervención de Pedro? ¿Qué es lo que pide Pedro? ¿Qué es lo que dice Pedro? Hagamos tiendas. Hagamos... Quizás con la conexión del Antiguo Testamento, que el Señor se revelaba en el tabernáculo. Bueno, Él se inventó ahí, hagamos un paraje aquí. Hay algo bueno en Pedro, hermanos. Él percibe, seguramente con Juan y Jacobo, él percibe que este momento de la historia hay que detenerlo. Hay que asegurarlo. Por tanto, hagamos casa aquí, quedémonos aquí. No bajemos. Por favor, no bajemos. Por favor, quedémonos aquí. Hay algo bueno en él, ¿no? Hay algo interesante en Pedro. Quedarse a saborear este momento de la presencia de Dios. ¿Cuántos quisiéramos algo así? Que ocurriera algo así. Estar en la presencia de Dios, saborear la presencia de Dios. Hacia ahí vamos. Pues quedémonos acá, quedemos en este momento histórico y ya no más, Señor. Pero recuerden que Pedro también fue el que le dijo al Señor: no vayas a la cruz. ¿Para qué ir a la cruz? Y el Señor le responde bien fuerte: no, sal de aquí, Satanás. Sale aquí, ni siquiera le dice Pedro, le dice Satanás. Eres un instrumento de Satanás y yo tengo que bajar de este monte e ir a la cruz. En cierta manera, hermanos, Pedro en su valentía, en su intrepidez, entonces pide algo bueno y pide algo malo, porque está mirando la misión de Jesús desde su conveniencia. Esto es bueno. Pero también el texto nos dice que está asustado, que no sabe qué es eso. Claro, todos estaríamos así, no sabemos qué es eso. ¿No será mejor, Señor? Lo estoy poniendo en mis palabras. ¿No será mejor, Señor, hacernos tiendas? Quedarnos aquí en este retiro con el Señor, quedarnos en este momento y no ir a la realidad, a las tragedias humanas, y no visitar las tragedias humanas. Quedémonos aquí suspendidos, Señor, porque esto está bueno y esto está bueno. Esto merece quedarnos. ¿Para qué ir a las realidades de debilidades, a conseguir casa, que con lo complicado que es conseguir casa? ¿Para qué vamos a esas realidades? Quedémonos en esta tiendita aquí, en este monte. Nadie nos va a decir nada, Señor. ¿Para qué bajar a esas realidades? Y aparece en ese momento
cuando está la confluencia de las voces humanas, de las expectativas humanas, de los egoísmos, de las cosas que nos gustan, aparece ¿qué? Aparece ¿qué? La presencia de Dios y la nube. Y en la nube una voz. Versículos 7 y 8. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Es la voz imperativa de Dios. Porque lo que está pasando en el contexto de esta carta es que los discípulos no quieren escuchar a Jesús. Y lo que demuestra esa bajada, ese aterrizaje bajando de la montaña, es que los discípulos están en otra onda, en otro cuento. De hecho, cuando bajan, están en tremendo lío. 9 de los que se quedaron están peleando con los maestros. Luego sigue avanzando la historia y dice que están peleando por ver quién se queda, quién es el que tiene poder y quién es el que manda. De manera que esta voz confronta la voz incoherente de los discípulos que están pensando en sí mismos, pensando en su realidad local, pensando en su regionalismo, pensando en sus cosas humanas, y no están escuchando la voz de Jesús que les dice: voy a morir, me van a insultar, me van a pegar, me van a martirizar y me van a poner en la cruz y voy a resucitar al tercer día. Eso no están escuchando los discípulos. Es esa voz la que da sentido a la experiencia cristiana, hermanos. No hay ninguna otra voz que podamos escuchar como creyentes, sino es la voz del Evangelio, la buena noticia. Este es mi Hijo, la identidad. Esa voz la han escuchado ya, pero no la quieren oír, porque les cuesta, como a nosotros, escuchar esa voz, porque esa voz nos obliga a humillarnos y a rendirnos delante del Señor. Les dijo en días anteriores: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y por el Evangelio, la salvará. Esa voz no la estaban escuchando. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si al final, hermanos, perdemos la vida? ¿De qué sirve trascender en este mundo? Ser profesionales exitosos, ganar dinero, tener lo mejor de lo mejor, el mejor carro, el mejor celular. ¿De qué sirve si no ganamos la vida de Cristo? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta voz no quería ser escuchada. Por eso, en medio de ese retiro, el Señor le dice: escúchenlo. Porque escuchar en la Biblia no es solo oír. Escuchar en la Biblia la palabra de Dios es estar dispuesto a renunciar, a negarnos y a obedecer. Es el costo del discipulado, del discípulo.
el momento del descenso marca como un momento de anticlimas y un momento de descenso. Bajan, y bajan haciendo ¿qué? Versículo 9 en adelante. ¿Bajan haciendo qué? ¿Qué creen que bajan haciendo ellos? Discutiendo. No están hablando, no, están discutiendo. Imagínate, tú tienes la experiencia de tu vida. Tú acabas de ver lo más increíble, que es un evento único en la historia, un evento que nos hace mirar hacia adelante. Y tú bajas discutiendo. Ellos, a medida que van bajando a la realidad del valle de las problemáticas humanas, discuten, divagan. Bueno, al menos discuten de algo que dijo Jesús. El asunto que los intrigará es que no podrán hablar de lo que vieron. Y eso es difícil, ¿no? Para un Pedro, por ejemplo. Yo no me imagino a un Pedro que se le diga, no vas a hablar de esto. Pero el Señor le dijo, y hasta donde sabemos respetó eso. Pero aprovecha ese momento para discutir y les dice que no contara a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significará eso de levantarse de entre los muertos. No entendían, básicamente porque en su mente estaba que inmediatamente que viniera Elías, o un Elías, según el anuncio de Malaquías 4, 5 y 6, que era la marca del tiempo final de la historia, inmediatamente en el pensamiento de ellos era que iba a ocurrir la resurrección de los muertos. Pero el Señor les dice que lo primero que ocurre, además de lo de Elías, que después dice que es Juan el Bautista, lo que les dice es que primero va a ocurrir su resurrección y que su resurrección depende de las demás, que hay una resurrección individual que viene para los discípulos, pero que depende de la resurrección del Señor Jesús. Y ahí está la discusión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo es que primero la resurrección de Jesús y después la resurrección de los demás? No logran entender eso porque esa era lo que decían los maestros. Y además, para acabar de ajustar, vincula el retorno de Elías con lo que ya había pasado con Juan el Bautista. Entonces esa es la discusión entre ellos. Creo yo, hermanos, y varias personas opinan sobre este asunto, que lo que está pasando aquí es que el Señor en este libro de Marcos está correlacionando este hecho histórico que pasó de la transfiguración con la futura resurrección de Jesucristo. El silencio que el Señor pide es porque eso todavía no había ocurrido y estaba en la expectativa. Y lo que ellos vieron fue lo que ellos van a ver en el futuro con el Cristo resucitado. Así se va a ver Jesús. Y como no pasó, les pide que guarden silencio.
que lo que le está diciendo el Señor, que a partir de ese momento de la resurrección, el poder del Cristo resucitado estará a favor de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Y que ese va a ser la normativa. Y que eso va a ser lo que va a pasar. Hay muchas cosas que decir aquí, pero vamos al tema del valle. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús llega al valle y se encuentran los discípulos? ¿Qué pasó con los 9 en ese recorrido rápido que hicimos? Dice que había un gentío, había una muchedumbre y que había ¿qué? Versículo 14, que dice: cuando llegaron todos, estaban los otros discípulos y vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Y bueno, pasa lo que pasa. Se acercan a Jesús, especialmente se acerca otro papá desesperado. ¿Recuerdan Marcos en los capítulos anteriores, en capítulo 5, había otro padre desesperado? Aquí hay otro papá desesperado, el principal de la sinagoga, que se acerca a Jesús desesperado, y este papá que se acerca desesperado. La narración es notable. El hijo que es traído estaba poseído por un espíritu que le quitó el habla y que cada vez que se apodera de él lo derriba, que echa espumarajo, cruje dientes, se queda rígido y le pide a sus discípulos que lo expulsen, pero no puede. Y ahí está el reclamo de Jesús: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Algo similar pasó en Éxodo, cuando Moisés baja de la montaña y se encuentra con semejante fiesta y idolatría y de todo. Algo similar pasa acá. Hay un desorden, hay incredulidad, hay cosas que son bastante detalladas por Marcos, de un desorden y de un asunto que es imposible de dominar y del cual los discípulos, los 9 que se quedaron, no supieron cómo enfrentar esa situación donde está. Realmente este es como el anticlímax de aquel momento sosegado, tranquilo, en la presencia del Señor, donde el Señor se transfiguró, donde había calma, serenidad, donde Pedro quería estar. Aquí nadie quiere estar, nadie quiere asumir el problema, semejante problema. Nadie lo quiere asumir, y lo quieren como chutar y se lo chutan al Señor. Noten lo que pasa en el verso 21, cuando el Señor le hace las preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre, y dice el Padre: desde que era niño, contestó. Y muchas veces lo ha sacado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El caso es terrible. La situación es terrible. Pero ¿qué es el elemento que diferencia a este papá con el anterior papá? Que el Señor, la fe, que este papá dice: sí puedes. Seguramente cansado de los intentos de tantas personas, imagino curanderos, los discípulos, los maestros de la ley, nadie podía hacer nada con este niño. Sí puedes. Y el Señor le reacciona y le dice: ¿cómo? Sí puedes. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y de inmediato el papá reacciona: uy, aquí hay algo diferente.
claro que creo. Muy emotivo este papá. Y exclamó de inmediato al padre del muchacho: ayúdame en mi poca fe. Y vemos cómo el Señor responde a la necesidad de este papá. ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente, hermanos? ¿Cuál es el asunto pastoral aquí? Primero, que los discípulos quieren solucionar el problema en sus ¿qué? En sus fuerzas. Pues no está Jesús, nosotros podemos. No podemos. Hay un término paisa que dice, somos tal. Bueno, no lo voy a usar porque queda feo, pero es, nosotros sí somos. Ustedes siguen ahí, ponen lo que... Pero esa es la realidad. Están haciendo algo sin Jesús. Jesús no está. No incluyen a Jesús. Y ya en el ambiente privado, en el ambiente pastoral, ya en el verso 29, los discípulos ya con Jesús le preguntan cuando fue libre y todo eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué no tuvimos en cuenta nosotros? Y el Señor les dice, ustedes no oraron. Y noten que Jesús va con los tres a orar. No orar, ¿a qué se refiere Jesús con no orar? A veces nosotros oramos y no pasa nada tampoco. ¿A qué se refiere con orar? En lo que vemos de la transfiguración, la oración de Jesús es una oración dependiente del Padre. No es una oración que hacemos en el bus de camino al trabajo o en el transporte de camino al trabajo. Señor, ayúdame. Bueno, el Señor escucha la misericordia, el Señor escucha aún esas oraciones, pero es una oración detenida en la palabra del Señor, en la expectativa del Señor, en la esperanza del Señor, en aquello que nos quiere decir el Señor. Le sacamos tiempo a esta oración, a escuchar esa voz del Padre. Es esa oración la que Jesús se refiere. Es una oración donde soy consciente de la presencia de Dios. Al solo pronunciar el nombre, estoy diciendo un nombre que vence las tinieblas, un nombre que hace cesar la tormenta, que hace parar el viento fuerte, el nombre que sana a los enfermos y que levanta de los muertos y que levantó una niña de una muerte segura y que rescata a este niño que el demonio lo hace sordo. Es esa presencia del Señor al cual yo clamo, es en ese nombre al cual yo me someto y por el cual yo puedo orar. Es esa oración que el Señor escucha. Es esa oración vulnerable. Señor, no sé cómo orar, enséñame a orar. Es ese clamor del Señor. Quiero terminar con algunos desafíos en esta mañana para nosotros como iglesia y pensando en la Santa Cena. Yo les había dicho que me había gastado en un título para esta mañana el sermón La Transfiguración y su impacto en los discípulos. Y yo quiero cambiar un poquito el título y decirle, este texto habla de la transfiguración y del impacto, pero habla lamentablemente
de un impacto transitorio en la vida de los discípulos. Porque a medida que van bajando de esa montaña, de ese encuentro con el Señor, se olvidan quién es Jesús. Y me hizo pensar en mí. Y me hizo pensar en muchas de nuestras situaciones humanas. Que tenemos un encuentro desafiante con el Señor. Que aprendemos algo en la palabra. Y salimos de la presencia de Dios. Y vamos al llano de la realidad humana, de la tragedia humana. Nos olvidamos de con quién estuvimos. Y nuestra vida no es impactada en lo más mínimo. Porque eso es lo que nos muestran los textos que siguen. Discípulos pensando en quién va a liderar entre ellos. ¿Quién va a ser el líder al lado de Jesús? ¿Quién va a ser el poderoso? Salen pensando en eso y se pelean con los maestros. Discípulos que se pelean entre ellos, discípulos que se pelean con los maestros de la época. Por eso el Señor dice: ¿hasta cuándo? Nosotros no somos mejores ni peores que estos discípulos, somos igualitos quizás. Pero este cuadro, hermanos, de la transfiguración es el cuadro de la expectativa futura, como les dije. Así va a lucir el futuro nuestro. Estar en la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor va a ser la seguridad de la vida. Y el impacto en nosotros debería ser sobrecogedor. Es tan espectacular que los discípulos quieren quedarse con el Señor. Cuando estemos en la presencia del Señor, ya no habrá temor, ya no habrá miedo, ya no habrá llanto, ya no tendremos que buscar apartamento, no tendremos, porque estaremos en la presencia del Señor para desarrollar todo lo que el Señor tiene para nuestro futuro, para lo que hemos de llegar a ser. Ese es el cuadro que nos debe lanzar en esperanza a nosotros, hermanos, y gozarnos por eso. Este texto me anima en ese camino con los 9 que no pudieron. Personalmente me anima en los 9 que fracasaron y que le preguntan al Señor: bueno, Señor, ¿cómo es el cuento? Entonces, me anima por las tantas veces que he fracasado en mis intentos en la vida. Y el Señor permanece fiel. Permanece fiel. Predicamos hace unos días en la misión el texto de 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. No estamos aquí hablando, hermanos, de aquella persona que se dice creyente en apariencia, pero que día tras día le niega. Estamos hablando de aquel que lucha, que necesita el grupo Reto para confesarse, para decir dónde está y las luchas que tiene, y para decir: yo necesito que el Señor esté acompañándome con ustedes en la vida cristiana. El Señor está del lado del que fracasa y de aquel que aún le está costando creer, como el papá. Este texto, hermano, me trae mucha luz a mi vida de oración, porque nuestra vida de oración, mi vida de oración, no depende de mí. Tu vida de oración no depende de ti, depende de la fuente, del suministro que tienes diario, de Jesucristo. Y por eso, hermanos, hoy al acercarnos a la cena del Señor, nos acercamos en esta autoridad de Jesucristo, que se transfiguró
a sus discípulos y que les dio una posibilidad de que miraran el futuro de una manera distinta, diferente, con expectativa y con esperanza. Ese futuro que está quizás muy lejos o muy cerca, no sabemos, pero que viene. Ese futuro esperanzador de la presencia de Dios que murió y resucitó por nosotros y que vive y reina para siempre. Por eso la Santa Cena nos recuerda y nos hace memorizar que nuestra fuente, nuestra identidad no es sino con Jesucristo, a quien alabamos y en el quien vivimos y somos. Este texto de la transfiguración nos está recordando eso, que nosotros no podemos en nuestras fuerzas y que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Hoy recordamos eso con la Santa Cena. Y te animo en esta mañana, hermano, a participar en la certeza, en la certidumbre que Jesucristo es el único. El único, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos y tener la identidad que el Señor quiere. Este es el día para recordar eso y para recordarlo con esperanza, con ánimo de que tenemos un Dios, como cantamos en esta mañana, un Dios bueno. En esa autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, pidamos perdón por nuestros pecados. Quizás tú te identifiques con alguno de estos. Con ese papá que perdió la esperanza y se volvió descreído. O te identificas con los 9. Fracasé otra vez. Este es el momento para confesarnos y pedir perdón. Ahí donde estás, pide perdón al Señor. Si hay algo que este texto encontró un eco en ti, en una situación personal, pídele perdón al Señor.